Sal, y no te asustes cuando veas que desmontan calaveras por las calles donde eras una más cuando era antes. Han hundido bombas en los pechos más delgados y han fluido y resonado entre la gente y solo si éstas han tronado ha habido paz. Una vez habida muerte. Hola, bienvenidos a Argonautas del Atlántico Sur, un podcast sobre antropología, historia y otras yerbas similares. Estoy acá con Mali ¿Qué tal, qué tal? y con Eliseo. Buenas, buenas. Quien les habla, Nacho. Y la lectura es un poema de Daniel Martínez, que es un poeta español. El nombre es Tu Rosa. Bueno, el programa de hoy va a tratar sobre los genocidios. Vamos a hablar desde el genocidio armenio a principios del siglo XX. Vamos a hablar también del genocidio de Ruanda, más a finales del siglo XX en África. Y bueno, Mali lo va a tratar desde un tema más filosófico, con el libro de Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, ¿no? Yes. Y bueno, para definir un poco el genocidio, según la ONU, es cualquier acto perpetrado con el fin de exterminar o matar a un grupo de la población por motivos étnicos, raciales o religiosos. Bueno, Eliseo, vos estudiaste el genocidio armenio, ¿qué sacaste? Sí, yo lo estudié a través de los trabajos de Carlos Santaramián, que es un antropólogo mexicano, de origen armenio, sin embargo, y que él estudia el pueblo armenio en términos antropológicos e históricos. Cuando hablamos del genocidio armenio, hablamos de los procesos que se dieron durante 1915 y 1918, que es la muerte de 1,5 millones de armenios por el gobierno de los jóvenes turcos, en lo que es la actual Turquía. Pero es la culminación de un proceso que había empezado antes con varias masacres entre 1894 y 1896 y que tiene que ver con otros muchos factores que vamos a ir viendo. El genocidio sucede bajo el amparo de la Primera Guerra Mundial y es el intento de construir un estado homogéneo que sea musulmán, un estado homogéneo de turcos musulmanes. Turquía sigue negando todavía esto como un genocidio. Reconoce los crímenes, pero no reconoce que haya sido un genocidio. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto, los armenios son un pueblo que ya aparecen en el mapa que se considera el más antiguo actualmente, que es un mapa de Babilonia del siglo VI a.C. Ahí ya hay referencias al pueblo armenio, aunque se cree que los armenios como grupo que llega hasta la actualidad más o menos tendrían su origen en el siglo VI. Aunque antes ya había reyes armenios, es complicado buscar el momento exacto donde comenzó este pueblo. Pero bueno, Antaramián considera 3 etapas claves en la construcción del pueblo armenio. Una es la conversión al cristianismo del rey Tiridates III, lo que lo convierte en el primer estado cristiano de la historia de la humanidad. Bueno, los armenios después van a pasar a formar parte del Imperio Otomano, junto con otros pueblos, los asirios, los griegos, los serbios, los búlgaros. El Imperio Otomano va a durar desde 1299 hasta 1923, cae después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora sí podemos ir un poco al genocidio en sí mismo. El armenio es una lengua indoeuropea, como el griego, por ejemplo. Entonces, vamos a la revolución de los jóvenes turcos que se da en 1908, que es un grupo de oficiales del ejército que fuerzan al sultán Abdul Hamid II a que restaure la constitución anterior que tenía el Imperio Otomano, que permitía ciertas libertades en términos religiosos, en igualdad de condiciones para los distintos grupos. El Imperio Otomano es un estado multinacional, o sea, hay varias naciones dentro de ellos. Bueno, entonces, en ese momento, estamos hablando de 1908, se genera una sensación de armonía y de hermandad. Eso es lo que se ve al menos en las calles, según los historiadores turcos inclusive. Después va a haber un momento en que el sultán va a intentar restaurar el antiguo régimen, los jóvenes turcos se van a volver a rebelar y ahí van a instaurar el estado de emergencia en los que ellos van a ser los que tomen el poder. Entonces el poder del imperio queda en manos de los jóvenes turcos y generan lo que es un estado de emergencia, y los armenios se van a volver los más fervientes defensores de este régimen porque son los que habían apoyado la constitución que los benefició. Aparte es un momento de muchas guerras, los armenios se refugiaban en las montañas en las que viven
los pueblos kurdos para generar guerrillas contra el Imperio Otomano, y una vez que se dan esta restauración de la constitución que permite que puedan vivir tranquilos, no hay necesidad de guerra, entonces se calman las acciones bélicas. Bueno, entonces en 1912, con la independencia de algunos pueblos cristianos, los que están en la parte europea de lo que es el Imperio Otomano, entonces se asume otro tipo de política, porque ya no se puede hablar de otomanismo porque los pueblos cristianos se están independizando y entonces queda una gran mayoría ya musulmana, de turcos musulmanes, y entonces se va perdiendo ya esta idea de apoyo a las minorías, de bueno, todos somos parte del mismo Estado. Estamos también, sí. No, que seguía el gobierno de los jóvenes turcos, digamos, a pesar de que ellos habían restaurado la constitución. Sí, estamos hablando, todavía está el mismo gobierno, pero esta serie de independencias son cosas que los jóvenes turcos, situaciones que los jóvenes turcos ven como un problema. Claro. Además estamos hablando de una época, esto era importante y casi me lo olvido, estamos hablando de una época en la que se está generando la idea de Estado-Nación. A final del siglo XIX se genera la idea de los Estados-Nación, esto se va a ver muchísimo en Sí, sobre todo después en el periodo de las guerras mundiales, ¿no? En Italia, en Alemania. Antes de las guerras mundiales. Por supuesto, pero donde más lo vemos. Ya habían estado, ya eran establecidos, digamos. Claro, Estados sí. establecidos, Sí, según lo que saqué de un libro de Spencer Well, que es un genetista poblacional, él contaba que hace 150 años, por ejemplo, en Francia, solo la mitad de la población hablaba francés. En ese momento Francia empieza a francesarse, por decirlo así, Sí. es decir, empieza a obligar a través de las instituciones escolares y a través de la militarización a que las personas empiecen a hablar francés en todo lo que es Francia. En Italia el 10%, o sea, muchísimo menos, era la gente que hablaba italiano. En Alemania se va a dar lo mismo, esta confusión entre idioma y nación, como que la nación tiene que hablar un solo idioma, y uno de los arquitectos de todo eso va a ser Jacob Grimm, que es uno de los hermanos Grimm, que era un lingüista. Y él va a jugar con esta idea. De hecho, la colección de estos cuentos tiene que ver con también la idea de La historia tradicional. la historia tradicional de Alemania. Bueno, en Argentina también se va a dar, es el momento de la expansión de Roca, de General Victoria del Norte. Sí, bueno, también estaría interesante, ya que estamos en tema, poder diferenciar un poco lo que es un Estado de una nación. Sí, porque además durante mucho tiempo hubo estados, pero la idea de nación es bastante Claro. más nueva, digamos. A grandes rasgos, La idea de nación homogénea, digamos. Claro, se por puede hablar de supuesto. naciones en la historia, pero la nación homogénea, tipo una cultura, una raza o una lengua, es bastante nueva, digamos, en términos históricos, claro. claro, a grandes rasgos podríamos decir que un Estado va más de la mano de las cuestiones de leyes, las cuestiones legales, las cuestiones jurídicas, de coerción. Por otro lado, las naciones exceden eso y van por una cuestión de cultura, ¿no? Sí. Un Estado-nación es justamente un Estado que pertenece solamente a una nación y una nación que a la vez pertenece solamente a un Estado. Sin embargo, puede darse, y de hecho se da, casos de un montón de estados que comparten la misma nación o un montón de naciones que están distribuidas en el mismo Estado, ¿no? Sí, o una nación sin estado, como por ejemplo eso los kurdos. Sí, claro, pero acá también tiene que ver que el mismo concepto de nación que están manejando ustedes es el concepto que se crea en este momento. Claro. Entonces, si bien en algunos lados se va a dar con una persecución de las minorías, en otros simplemente se va a dar por una asimilación Claro, de como lo la decía de minoría. Francia. Sí, y aparte el Imperio Otomano, estamos hablando de un imperio que duró 600 años, que y con los conflictos que había tenido incluso, siempre estábamos hablando de una diversidad que en este momento se empieza a negar. Ajá. Lo de los hermanos Grimm lo contaba porque los jóvenes turcos toman una idea de Alemania de ese momento, que es la idea, justamente la idea de nación, es una idea que viene de Alemania. Ellos son los que más empiezan a jugar con esta idea de lo que ellos llamaban Völkisch, que en definitiva sería nación, la idea de nación. Bueno, entonces volviendo en 1912, se independizan los pueblos cristianos de la parte europea, y entonces el partido que gobierna, que son los jóvenes turcos, empiezan a asumir una política ya de opresión a las minorías, de persecución de las minorías. Se genera un triunvirato, que son Mehmet Talat, Ismail Enver y Cemal
cuando Espero que hablábamos... se pronuncie así. Claro, cuando hablábamos de por qué, mejor dicho, cuando vos dijiste de dónde, a qué rama lingüística pertenecía esa lengua, nos tratábamos de justificar para pronunciar mal los nombres, está claro. Ahora estamos hablando de la lengua turca igual. Ah, bueno. Nos fuimos de la lengua armenia. Y bueno, ellos transforman el multinacionalismo en nacionalismo turco y musulmán. Entonces, para 1914, lo que plantean los historiadores turcos y armenios en general, y que lo recoge Antaramian, es que ya para 1914 ya el exterminio estaba planeado. El exterminio empieza en 1915, el 24 de abril de 1915, se cumplieron 100 años hace muy poco. Así que bueno, este es un nacionalismo excluyente, el otro es un traidor y merece desaparecer, empiezan las propagandas en contra de... Sí, se empieza a cebar a la población también. ¿Sí? Empieza, exacto. La Primera Guerra Mundial, como había dicho antes, les da el momento oportuno para generar este genocidio. Y entonces ahí comienza, sí. No, quiero hacer un paréntesis y recordar un poco lo que hablábamos en el programa anterior, casi al principio, cuando hablábamos del concepto de autoafirmación y de cómo a partir del encuentro cultural se intenta o se busca hacer que el otro encaje en mi cosmovisión, y si eso es demasiado conflictivo, anulo su existencia, por no decir lo mato. Quizás cuando eso... No estoy de acuerdo, no es el punto acá porque ellos ya estaban conviviendo hace muchos por años. eso, a eso voy. Mi punto es que para llegar a eso se necesita construir una cierta cosmovisión, una cierta mitología de un cierto enemigo. Ah, bien. Sí, está bien, en ese sentido este proceso sirve para estudiar perfectamente la construcción del otro. Pero en otros casos lo que yo quería decir no estoy de acuerdo, aunque es una expresión mucho más linda decirle a alguien que no está de acuerdo que decirle puede que esté de acuerdo, pero espero que termine de hablar. Es que acá ya estaban en convivencia, sí, y en un momento totalmente. Eso es algo que ya no se desea, y entonces se generan todas estas propagandas y todas estas ideas. Entonces el proceso genocidio en sí empieza cuando se disuelven las labores del Congreso Otomano, se crean leyes temporales que tienen como finalidad generar este exterminio. Entonces la primera etapa va a ser la persecución de intelectuales, políticos y eclesiásticos armenios. Ahí es la fecha en la que comienza el genocidio, principalmente porque los intelectuales eran los que hablaban otras lenguas. Entonces, eran los que podían dar la noticia al exterior de lo que estaba pasando en su país, tenían un gran manejo de otros idiomas. Y bueno, entonces en esta primera etapa, estos intelectuales, políticos y eclesiásticos son llevados a Anatolia para ser asesinados, bueno, como decíamos, debido a la influencia y las cosas que podrían informar. La segunda etapa sería la eliminación de los hombres aptos físicamente, los que estaban entre una edad de 18 y 40 años. Ah, o sea que había alta calificación. Claro. Sí, sí. Son reclutados para ir al ejército turco, para pelear para el ejército otomano, perdón, sería el ejército otomano, y sus compañeros, los turcos, que eran sus jefes también, son los que los van a matar mientras están en la guerra. Y bueno, la historia era bastante cruenta porque es como que los turcos los hacen que avancen y les disparan desde atrás. Habría que, bueno, una historia bastante terrible. Bueno, estos oficiales tenían un compromiso principalmente ideológico con el partido y no con el Estado. Acá ya había una cuestión más puramente ideológica. La tercera etapa es con el pretexto de trasladar a la población armenia a lugares más seguros. Ahí comienza el exterminio y la deportación de mujeres, ancianos y niños, que son los que quedan, que culminaron en los desiertos de Siria y Mesopotamia. Esta deportación es un nuevo método de matanza, en los términos que maneja Antaramian, y entonces también muchas mujeres y niñas van a ser raptadas para ser islamizadas, entonces generar una descendencia de turcos o sí, que pierdan la cultura. Claro, esa idea de nación está muy arraigada también a una idea de cultura como algo esencial, sí, una cultura esencial. Es algo que va a pasar después en Australia con todo lo de la generación robada y bueno, muchísimos. Y es interesante que traigamos estos temas también porque muchas de las escuelas en antropología que ha habido históricamente están influenciadas o surgen en este marco, en el marco de los estados-naciones y en el marco de querer justificar una historia y en el marco de querer hacer que esa historia encaje en determinados parámetros sociales.
Sí, bueno, si hablamos de lo de la historia de Alemania con la idea de nación, bueno, en Argentina hubo muchos antropólogos que vinieron de Alemania, que fundaron una suerte de escuela que se llama Escuela Histórica Cultural, y que tenía una idea también muy esencialista y además difusionista de la cultura. Después es un tema que podemos volver a hablar en otro momento, porque ahora no, la verdad no aporta mucho. Pero bueno, me quiero hacer inteligente. Bueno, pero para mencionar temas que vamos a estar tratando seguramente. Bueno, los habitantes turcos van a empezar a ocupar los barrios armenios, van a confiscar sus propiedades, van a robar sus propiedades, y son las que van a usar para crear una burguesía musulmana. Entonces, la opinión pública fomentaba el castigo a los armenios, también como dijimos, por traición. Se habla constantemente de traición, que los armenios en realidad, bueno, las mismas cosas de siempre, su idea es atacar a los turcos o quieren dominar el país, ¿no? Sí, es la típica construcción de un enemigo al interior del país, ¿no? Que siempre involucra alguna cuestión un poco conspiranoica, ¿no? O sea, esta idea de... Bueno, para terminar un poco, hoy en día en Turquía hay familias que saben ya que sus abuelos en realidad eran armenios. Estamos hablando de todas estas mujeres que fueron secuestradas y que sus hijos islamizadas. Estos chicos ya muchos saben que sus abuelos en realidad son armenios. Él cuenta también un poco que la mayoría de las mujeres que quedaron solas trabajan en la prostitución para sobrevivir y para mantener a los hijos. Y da un ejemplo de que en 1919, de las 140 prostitutas en Mosul, que es una parte del Imperio Otomano, 100 eran armenias, para dar un ejemplo de la cantidad de... Sí, sí. Y bueno, los huérfanos fueron internados en institutos que administraba el gobierno turco con la orden de criar y asimilar. Esto es exactamente lo mismo que va a pasar durante la generación robada en Australia, así que en algún momento cuando hablemos de eso vamos a hacer el paralelismo. La idea era criar y asimilar. Bueno, cuando se crea el Estado armenio, que se crea después a razón de este genocidio que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, se busca en los institutos también, se busca lo contrario. La frase es salvar y educar a estos huérfanos. Entonces lo hacen enseñándole la lengua armenia, a escribir y a leer en el alfabeto armenio, que ellos tienen un alfabeto desde el año 400 más o menos. Otra forma que van a tener para ayudar a trabajar la identidad de estos chicos van a ser los oficios típicos de Armenia, otros que se van generando. Uno de los más importantes es la música. Van a construir la identidad también de la cultura armenia a través de la música, cuyo instrumento fundamental es el duduk, que es un instrumento del año 4 a.C. más o menos, una suerte de oboe armenio, le dicen. Bastante diferente al oboe, pero bueno, como para darnos una idea, que es el instrumento que sonaba en la introducción. Bueno, lo último que tengo para hablar es la negación, que es la última fase del genocidio. O sea, hablamos de 3 fases, esta sería la cuarta, que es la negación del genocidio. Además de la destrucción de las iglesias armenias que quedaban en Turquía, o sea, son formas también de negar que la población armenia estuvo alguna vez en Turquía. Hay como una idea de borrar todo eso de Turquía, incluso después de haber pasado el genocidio. Entonces él va a decir que la negación del genocidio va a ser la última fase también del genocidio. Y esto es que Turquía insiste en negar el genocidio a pesar de que la evidencia ya es evidente, digamos. Un historiador turco cuenta que es un poco porque su país teme a las repercusiones en términos de compensación y de propiedad, que sería un problema. Otra de las razones es el peso del factor moral, por supuesto. Además, varios de los responsables del genocidio, sobre todo este triunvirato del que hablé al principio, que son los que toman el poder, fueron declarados héroes nacionales, es decir, son los grandes próceres de Turquía. Entonces, que los próceres que generaron la nación turca hayan sido en realidad genocidas no es una buena imagen. Son los padres de la actual República de Turquía, entonces no van a declararlos genocidas. Bueno, y para terminar, el primer país en reconocer el genocidio armenio fue Uruguay, en la década del 60 más o menos, y el autor
Sí. Y el autor hace una mención también a Alemania y Austria, que lo reconocieron hace poco, ya entrando en el siglo XXI, pero lo reconocieron en pos de que era parte de su historia y ellos miraron hacia otro lado y no deberían haberlo hecho. Entonces están haciendo Bueno, después hicieron el suyo, ¿no? Pero... sí. Ese lo reconocieron inmediatamente. Sí, igual. sí, más vale. Están haciendo una nueva lectura de su historia y a pesar de que Alemania era aliado de Turquía en ese momento, no le brindó armas, no hizo nada en pos del genocidio. No tuvo una intervención directa. No. Pero lo que sí hicieron fue mirar para otro lado en pos de los intereses que tenía Alemania para con Turquía. Turquía en ese momento había derrotado a los aliados, para que se den una idea de la fuerza que tenía el Imperio Otomano. Pero bueno, eso sería todo. Bueno, es muy interesante porque, como yo decía, el genocidio armenio es uno de los primeros del siglo XX. Bueno, el primero del siglo XX, no sé si hay algún otro ahí medio... Está el genocidio de Namibia de los hereros, que también hablaremos en algún momento. Bueno, yo el que voy a hablar... Y los bosquimanos. Bueno, sí. Sí, hay un montón. Bueno, yo el que voy a hablar es un genocidio que ocurrió en Ruanda en el año 94, o sea, a fines del siglo XX, donde ya se había establecido el crimen de guerra, de lesa humanidad, que sería el genocidio, que fue esto después del holocausto judío y de las repercusiones que tuvo. Entonces, en Ruanda, por ejemplo, estaba la ONU, había una misión de paz, y el hecho de que ocurriera un genocidio fue algo bastante más impactante porque no hubo, digamos, medidas que tomaron la comunidad internacional ni nada por el estilo, y también tuvieron que pedir disculpas. Entonces es una relación que es bastante evidente y que uno pensaría, bueno, habían aprendido algo. Bueno, se ve que no han aprendido nada, o por lo menos hasta ese momento no lo habían aprendido. Pero bueno, para contextualizar, Ruanda es un país de África que está en la región de los Grandes Lagos. Ese es el sudeste de África, sí. Está rodeado por Tanzania, Uganda y Burundi. Ruanda y Burundi son como países básicamente hermanos. Y bueno, es un país que tiene muchas colinas y que es conocido por eso. Y que están totalmente afectados por lo que fue la expansión bantú que se dio antes. Entonces también están hermanados en ese sentido. Claro, bueno, ahí va a ir la composición la composición étnica de Ruanda. La composición étnica en realidad es medio discutible, porque se habla de que hay tres grupos étnicos. Serían los Hutu, los Tutsi y los Twa. Bueno, son tres poblaciones que han llegado en distintos momentos a Ruanda, o al territorio que hoy es Ruanda, pero también Burundi y bueno, en el Congo también hay un poco de eso. Los Twa son, como dije, los pobladores originarios. Luego llegaron los Hutu, que son un grupo de agricultores bantúes que vinieron del centro de África. Y posteriormente llegaron, más o menos en el siglo XV o XVI, los Tutsi, que son un pueblo que supuestamente es de origen semítico. Esto quiere decir que vienen del Medio Oriente y que establecieron una monarquía bastante centralizada en Ruanda. Fue uno de los grandes reinos de África, y establecieron una relación de desigualdad con los Hutu. Digamos, los Hutu eran agricultores que estaban organizados en algo parecido a jefaturas o a monarquías. Se habla de una comparación con el feudalismo por la cuestión de la servidumbre y que ellos rendían tributo a la monarquía Tutsi, pero bueno, no es algo también discutible. Entonces esa es la situación precolonial. En el año 1849 llega a Alemania, me parece que... Sí, 1894. Alemania llega a Ruanda y coloniza ese territorio y también el de Burundi. Y va a utilizar una administración indirecta en el lugar. Esto quiere decir que dejan a los Tutsi que gobiernen y les piden tributo y, bueno, que les rindan pleitesía, no sé. Pero Alemania, la verdad es que no hizo mucho. O sea, fue ahí por prestigio, por tener una colonia en África, porque había una carrera imperial. Esta es lo que se llama la era de los imperios, según Eric Hobsbawm. Y luego de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, Alemania se queda sin colonias y ahí Bélgica pasa a ocupar las colonias alemanas. Entre ellas, bueno, los belgas van a utilizar también la administración indirecta, pero van a, ¿cómo decirlo? Van a introducir una segregación racial mucho más marcada dentro de lo que es esta relación de desigualdad entre los Tutsi y los Hutu. Entonces van a empezar a decir que como los Tutsi son de origen semítico, se supone que son de origen semítico, son más inteligentes, hábiles para los negocios, son más altos,
sus mujeres son más bellas. Y todas estas décadas de dominio belga terminaron recrudeciendo, digamos, lo que era la fractura étnica entre los Hutu y los Tutsi. Y terminaron generando un rencor muy importante entre la población Hutu. Entonces, llegado el año 1958, estábamos en una etapa ya de descolonización en África, de independencia de los estados africanos, y a Bélgica la ONU le dice, bueno, vos tenés que empezar a encarar ese proceso porque se están yendo todos, vos también andate. Además, Bélgica se había mandado bastante cagada en el Congo, con otro genocidio, y bueno, Bélgica decide que va a llamar elecciones donde se forman diversos partidos. Uno de esos partidos, el más importante, es Parme Hutu. Acá hay algo que decir. La democracia en Ruanda fue medio una mentira, porque los Hutu eran el 80% de la población, 85%. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos Hutus que estaban un poco más educados que los Tuts, que los otros Hutu? Forman un partido, Parme Hutu, que tenía esa característica étnica, tenías que ser Hutu para pertenecer y representaba a la población Hutu. Y entonces, cuando se producen esas elecciones en el año 1961, ganan caminando, o sea, eran la mayoría literal. Y en el año 1962 Bélgica se retira y deja básicamente que los Hutu empiezan a gobernar. Entonces, por primera vez en la historia de Ruanda, desde que llegaron los Tutsi, los Hutu pasan a gobernar a Ruanda y pasan a gobernar a los Tutsi. Entonces estamos en una época donde el Estado ruandés debe legitimar su poder, debe empezar a ser un Estado como cualquier otro, y lo que va a utilizar es el primer presidente de Ruanda, que se llama Gregoire Kayibanda, que era obviamente Hutu. Son las masacres contra los Tutsi, empiezan a confiscarles tierras, porque ellos eran los más ricos, los más educados. En fin, tenían privilegios que no tenían claramente los Hutu. Entonces los Hutu, que empiezan a tener el poder, que empiezan a formar una élite gobernante o una burguesía, como en el caso de Turquía, que querían formar una burguesía musulmana, mediante el Estado empiezan a tener acceso a todas estas cosas. Tienen acceso a tierras, tienen acceso a educación, tienen acceso a contactos en otros países. En este momento, los que más sufren las masacres y las matanzas, que ya eran esporádicas pero que existían, eran tutsis que claramente no eran tan ricos, porque los tutsis ricos y poderosos se fueron, tenían contacto en otros países y se fueron, por ejemplo, a Uganda, de donde va a salir el Frente Patriótico Ruandés, que va a ser el que inicie la guerra civil más tarde en los años que son cercanos al genocidio. Entonces el gobierno de Kayibanda, que era una supuesta democracia pero que tenía bastante dictadura, sigue hasta el año 72, donde uno de sus generales, que se llama Juvenal Habyarimana, efectúa un golpe de estado, asesina a Kayibanda y a todos sus secuaces, y pone a sus propios secuaces, que sería su familia, como siempre, digamos, en estos estados nepotistas. Y lo que hace Habyarimana es que termina un poco con esta cuestión de los Hutus versus los Tutsi. Él también va a ser persecutorial, también va a ser una dictadura bastante verticalista, pero sobre las bases del Estado que había generado Kayibanda, él lo que hace es justamente eliminar a todos estos líderes de los partidos opositores y a los Hutus que no estaban aliados con él. Habyarimana además tiene una relación muy directa con Francia, mediante François Mitterrand, que te decían en el africano. Él conseguía armas, conseguía dinero, digamos, fue un ejemplo de desarrollo durante los años 80 Ruanda, y mostraba una imagen al exterior que era la imagen de un país ordenado, que se empezaba a desarrollar, cosa que en otros países de África, por ejemplo, no pasaba. Entonces nadie pensaba que podía venirse lo que después sucedió. Entonces, como había dicho, el Frente Patriótico Ruandés se forma cercano a fines de los años 80, y está liderado por el ex ministro de Defensa de Uganda, que es Paul Kagame, que actualmente es el presidente de Ruanda, y que tenían experiencia militar en Uganda. Entonces ellos forman una guerrilla que en el año 90 ataca a Ruanda por el noreste. Pero, digamos, debido a las particularidades de Ruanda, no llegan, digamos, a hacer una guerra abierta
contra el ejército de Habyarimana, las Fuerzas Armadas ruandesas. Entonces durante un tiempo quedan haciendo una guerra de guerrillas en el norte. Pero lo que pasaba es que Habyarimana empieza a sentir que pierde el poder. No solo por la llegada del Frente Patriótico Ruandés, sino porque había exigencias de la población de una apertura democrática y también exigencias internacionales de lo mismo, porque bueno, tenía que haber democracia y se estaban dando cuenta de que no era tan bello como se planteaba antes. Entonces, lo que van a hacer en Ruanda es una estrategia, también una planificación bastante pensada y bastante bien, como que habían estudiado bien los otros casos, digamos. Incluso hay un paralelismo muy claro con los nazis, porque está el discurso de las ratas, eran los judíos, que los judíos los comparan con las ratas. Bueno, en este caso, el poder Hutu, digamos, que estaban en el Estado, empieza a tratar a los Tutsi como cucarachas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a endurecer, digamos, esta grieta, esta fractura étnica entre los Hutu y los Tutsi. En realidad se hablaba de que no había Tutsi en el país, se hablaba que eran todos ruandeses y que no ya se habían ido o que ya no se habían hecho juntos, no está muy claro, pero sí había Tutsi y estaban identificados por el mismo documento. Entonces utilizan esta estrategia de generar un enemigo interno que además les convenía porque decían, bueno, los Tutsis que están acá en el país son seguramente aliados del Frente Patriótico Ruandés y cuando lleguen a la capital, que era Kigali, se van a rebelar y nos van a matar a todos. Y hay una situación muy particular, que es que en Burundi, en un país que es, como dije, que es hermano y que está al sur de Ruanda, hay una situación en espejo. En Burundi los Tutsis toman el poder. O sea, habían tenido siempre el poder, pero después de la independencia el Estado lo manejan ellos. Y ellos manejaron el Estado mediante el miedo, mediante la represión a los Hutu, mediante una represión feroz. Incluso en el año 1972 hay un caso que no se habla mucho, que es de un genocidio a los Hutu, donde murieron más de 150.000, y que en Ruanda se utilizaba como un espejo de lo que podían llegar a ser los Tutsis si tomaban el poder de vuelta. Entonces lo que van a hacer es un montón de estrategias de comunicación, van a empezar a entrenar a las Fuerzas Armadas ruandesas y van a empezar a fomentar lo que se llamó el extremismo Hutu. El extremismo Hutu pronto empezó a minar las instituciones del Estado y los partidos políticos, y entonces cada partido político, incluso los opositores, tenían como un brazo armado, como una suerte de milicia. Y también se empezó a cebar la población civil, que están los casos de la radio de las Mil Colinas y del periódico que era como el Clarín de allá, el periódico con más tiraje, que se llama Kangura, que tenían notas y llamaban a la enemistad contra los Tutsi, a tenerles miedo, al prejuicio, digamos, y que era bastante evidente que eran funcionales al gobierno de Habyarimana. Pero entonces el prejuicio es en pos de la superioridad Hutu en vez de Tutsi, en vez de una... Sí, porque digamos, usualmente se piensa que cuando hay una matanza de este estilo, lo que están imponiendo es una superioridad, digamos, de la propia cultura que se intenta defender. Pero acá lo que se decía era que los Tutsi eran como si fueran, me sale garca, pero no es la palabra más académica, pero sí, como que los iban a cagar, básicamente. Sí. Que los Tutsi iban a tomar el poder, que eran más vivos, porque eran hábiles con los negocios. No se aleja mucho de lo que se construyó en base al judaísmo en el Holocausto. Bueno, puede ser también otra comparación. Y entonces, por ejemplo, hay una nota de Kangura que explican como un mito histórico que no se sabe si el mito es así o si medio que lo tergiversaron, donde una princesa Tutsi que se sentaba en un trono que tenía como dos espadas clavadas sobre dos niños Hutu, una cosa así bastante cruenta, engaña, digamos, a los Hutu, y así se empieza la supremacía Tutsi sobre la sociedad Hutu. Entonces tenían ese prejuicio de que los Tutsi los iban a cagar, que eran un enemigo, digamos.
Todo esto durante los años 90, al principio de los 90, hasta el año 94. Antes del año 94, en realidad, en el año 93, la ONU despliega una misión de paz. Bueno, hacen un acuerdo medio raro donde había que impulsar un cogobierno, donde hubiera Hutus opositores, donde hubiera Tutsis, el Frente Patriótico Ruandés, y que ellos lo utilizan como una muestra, digamos, que los Tutsis nos iban a cagar, digamos. ¿Cómo puede ser si nosotros somos mayoría y que ellos también gobiernen en igualdad de condiciones? Y también está el caso, de nuevo, en Burundi, de un presidente Hutu que había sido elegido en el régimen Tutsi, había sido electo hace 3 meses y los Tutsi lo derrocan y lo matan. Entonces utilizaban esas imágenes, utilizaban lo del acuerdo y lo de la misión de paz de la ONU y el discurso también de la colonia, de que los belgas eran aliados de los Tutsis, y un discurso bastante independentista y nacionalista para generar ese enemigo. Todo esto en un contexto donde el Estado de Habyarimana empieza a perder poder, porque eso es lo interesante de la cuestión. Ellos empiezan a perder poder. No es como el caso turco, donde ellos quieren cimentar un poder y quieren en realidad construir un Estado. Este es un Estado que está empezando a perder el poder y que, o más bien un gobierno que está empezando a perder el poder, pero en ese caso no se diferenciaban uno de otro, porque el mismo gobierno había estado hace 20 años. Entonces, toda esta planificación tenía un objetivo que era exterminar a este enemigo interno y que además sea una represalia que nunca olviden, básicamente. Entonces, meses antes del genocidio, bueno, el comandante de la misión de paz ya empieza a avisar que la situación no era insostenible, que, bueno, empieza a avisar lo que iba a pasar. Esto se sabía, porque además había informantes, todo, digamos, que todo estaba muy preparado, la gente estaba preparada con machetes. El machete es un arma icónica de este genocidio porque se utilizó como una suerte de mentira que querían impulsar de que el genocidio era una cuestión popular, digamos, como que la gente salió a matar porque odiaba al Tutsi y que no había responsabilidad estatal, y los machetes los habían comprado al Estado para dárselos y repartirlos a la población. Incluso también tenían otras armas que eran herramientas de agricultura, digamos, como para que parezca que era algo espontáneo. Pero no fue tan espontáneo. El 6 de abril, Habyarimana muere en un atentado en un avión y 20 minutos después el genocidio comienza, digamos. O sea, estaba planificado y ejecutado a la perfección. Ese primer día lo que hacen es eliminar a los que quedaban del cogobierno para que no asuman los Hutus opositores, y básicamente a todos los líderes opositores. Y las Fuerzas Armadas ruandesas al otro día ya empiezan con las matanzas de Tutsis. Y tenían, bueno, una eficacia tremenda, evidentemente. Y con todo esto de las radios y de los diarios también se empieza a cebar a la población que de repente sale a matar. Se ha hablado mucho de que ha sido por oportunismo, o que como que querían, por ejemplo, no sé, robarle las tierras a algún Tutsi. Pero en general el programa del Estado, de esa campaña que impulsaron de prejuicio y de miedo a los Tutsi, era lo que había logrado que la gente saliera a matar a sus vecinos, básicamente. Entonces, bueno, la mayoría de las muertes son por los fusilamientos masivos de los militares, por estos milicias que salían a matar en bandas a sus vecinos. Hay una cuestión también que se habla mucho de que los Hutus estaban obsesionados con la mujer Tutsi porque la veían como muy bella y como esa mujer que los engañaba y que era mejor que las mujeres Hutu, pero que ellos la odiaban. Y entonces los crímenes, digamos, contra las mujeres fueron muy crudos, horribles realmente, con muchos abusos sexuales, violaciones y demás. Y mientras tanto, en la ONU no pasaba nada. Y la ONU estaba presente en el lugar. El comandante en jefe tenía órdenes de no disparar, por ejemplo. No disparar a las milicias, a nadie. No podía utilizar el fuego. Y entonces eso también, como que todas estas cuestiones de negligencia de las potencias coloniales y de la ONU permitieron que esto pasara. También está la negligencia del Frente Patriótico Ruandés que evidentemente no hizo nada y sabía lo que estaba pasando.
termina de hacer algo cuando el genocidio ya estaba bajando su intensidad, cuando ya eran las últimas matanzas, y entonces este grupo liderado por Kagame entra en Kigali, en la capital, y termina con el gobierno de este gobierno que se había sido creado mientras estaba mientras había muerto Habyarimana y mientras llega el Frente Patriótico Ruandés. Ahí, bueno, con la finalización del genocidio hay muchos refugiados hutus que se van al Congo, hay represalias también y matanzas, y Paul Kagame queda como el héroe que finalizó el genocidio. Paul Kagame hoy es el presidente de Ruanda. Y lo más interesante de la cuestión, que es algo que quizás podremos hablar en otro momento o no, pero que es muy interesante, es que él gobierna con la culpa. Él gobierna sabiendo que hay una mayoría hutu, pero él les dice, bueno, somos todos ruandeses, como que trata de eliminar esta cuestión étnica, pero a la vez les dice, yo sé lo que hicieron, todos sabemos lo que hicieron. Y es lo mismo que ha hecho también con las potencias coloniales. Por ejemplo, Francia nunca había ido hasta el aniversario de los 20 años de genocidio, nunca había un funcionario francés ido al país, porque sabían que tenían culpa, incluso habían ayudado a algunos exterminios. Y Paul Kagame le mostró en esa ocasión una foto de los militares franceses junto a los extremistas hutu. Bueno, hay toda una cuestión de manejar con la culpa que es muy interesante y que también deriva de la inteligencia de este señor que ha podido gobernar un país que era literalmente una desolación, porque había muerto en los ríos. Es realmente terrible. Las imágenes, si las quieren buscar, son morbosos o solamente quieren saber, son terribles realmente. Y bueno, esta es más o menos el panorama general. El panorama general, no me voy a meter en muchos casos, porque la verdad que la crueldad y la violencia no es algo que a mí me interesa mucho hablar, pero la verdad que es muy interesante y más por el momento que fue hace 25 años, hace poco se cumplieron los 25 años, y en razón de eso, de ese cumpleaños, de ese aniversario, nosotros en realidad esto lo sabemos porque con Eli fuimos a un seminario que fue en Buenos Aires, en la Universidad del SEMA, no sé muy bien, pero que lo dio una profesora que trabaja para la ONU y que bueno, que había trabajado en Ruanda y que es un especialista en el tema y gracias a eso había viajado. Yo también leí una bibliografía que ella fue tan amable de compartirme, que se llama Etnicidad y Poder, de Peter Ubin. Es un paper en realidad, de 20 páginas, pero que habla un poco de la situación de Ruanda y Burundi, y bueno, de ahí más o menos saqué la información. Y bueno, estos son más o menos los casos que habíamos estudiado. No sé, Mali, ¿querés hablar un poco de lo que habías? Perdón, Sí. ¿de cuántos muertos hablamos más o menos? Me olvidé, bueno, tan triste. Más o menos se habla entre 500.000 y 800.000 muertos, esto en 2 meses. Por eso digo, eficaces al mango. Tenían todo muy planificado y incluso hablaban de que podían matar a 1000 en 20 minutos, o sea, estaban realmente locos. Pero bueno, Mali. Sí, bueno, el caso de los genocidios o del genocidio más emblemático, si se quiere, es el caso del Holocausto. El holocausto judío. El Holocausto judío, perfectamente. En armenio creo que se le dice también holocausto, no sé. Sí, porque el Holocausto tengo entendido que es una tradición bíblica que consistía en cremar al enemigo. Bueno, eso. Sí, no quemar debería todo. decirlo. Una cosa así, quemar todo. Sí. Bueno, no sé, son fuentes dudosas. Dejémoslo quizás La para. Shoah, como le dicen. Sí. Bueno, el Holocausto judío es un tema ampliamente abordable en el que claramente no nos vamos a meter demasiado porque seguramente hay millones de podcasts que cuentan más del tema y mucho más centralizado. Sin embargo, sí, hay material para tirar para arriba. Bueno, como sabemos también Argentina fue un gran refugio de nazis en su momento. Hay un libro interesante de un tal Jorge Camarasa que si quieren lo pueden leer, se llama Odessa al Sur y habla entre tantas capturas o tantos nazis que hubo en la Argentina de Eichmann. Eichmann, que fue un teniente coronel de la CSS, que fue encontrado acá en Argentina en torno al año 60 al 61 y cuya extraditación por parte del Estado de Israel fue en el año 1961 cuando se lo llamó para enjuiciarlo ante una corte exclusivamente compuesta por judíos en el año 61 en Jerusalén. Una filósofa alemana llamada Hannah Arendt, que ella nació en Alemania, es de origen judío
pero que durante la época del Holocausto emigró a Estados Unidos, donde terminó sus trabajos filosóficos y donde más publicó. Dato de color, fue discípula de Heidegger, discípula en términos no de haber hecho su tesis en base a Heidegger solamente, sino de haber tomado clases directamente con Heidegger. Cosa que a mí cuando lo leí me llamó la atención porque bien sabemos que Heidegger fue afiliado al partido nazi en un determinado momento. Claro. Ella viaja a presenciar el juicio de Eichmann. El juicio de Eichmann, estamos hablando de un juicio de múltiples sesiones, porque era un juicio contra crímenes de la humanidad tan grandes que se intentó montar una suerte de show, si se quiere. Sí, fue muy publicitado. Fue muy publicitado, hubo muchas ahí. entrevistas que fueron reproducidas en Estados Unidos. Quien pide la extradición de Eichmann para elaborar todo esto es Ben Gurion, que en ese momento era el primer ministro de Israel. Israel, que era un estado recientemente formado. Sí, y que estaba involucrado en guerra en un momento. Claro, y los objetivos de este señor eran, a grandes rasgos, demostrar que los judíos siempre habían sido perseguidos y que el único lugar confiable en donde podían estar era en un lugar que fuera exclusivamente de judíos. Él convocó durante el juicio a muchos judíos de Oriente, a muchos judíos que en realidad no tenían mucho que ver con el Holocausto, con este propósito de mostrarle las atrocidades que otros judíos habían sufrido para decirles, bueno, vengan acá. También en esto lo que intentaba hacer un poco era dar cuenta de la culpabilidad de otras potencias que habían tenido en todo lo que fue el Holocausto. De hecho, algunos de los capítulos de Hannah Arendt, que yo no tomé puntualmente, están dedicados a estas cuestiones de que intentó hacer Alemania en su momento, de primero deportar a los judíos y de cómo el mundo en algún punto dio un poco la espalda a toda esta cuestión. Sí, la responsabilidad de los aliados, los neutrales. Claro, hasta que bueno, después, por fines políticos, creo yo, esto no es de Hannah Arendt, se creó toda una cosmovisión totalmente diferente de quizás victimización de los judíos, que no es para menos, ¿no? Porque fue una gran tragedia, pero que muchas veces contribuyó a la creación de una cosmovisión, incluso también por parte de los judíos, de los nazis como una manga de monstruos zombies que querían matar a todo a su paso, ¿no? La típica de Hitler estaba loco y nada más. Sin embargo, cuando elaboramos este tipo de cosmovisiones o de mitologías en torno a estos señores que han hecho tantas atrocidades, muchas veces lo que hacemos es ignorar cuáles son las cuestiones de fondo, de época, que arribaron o que desencadenaron todas estas cuestiones, ¿no? Sí, el antisemitismo en Europa, que era muy fuerte en esa época. Y que es histórico, de hecho. Claro. Bueno, Hannah Arendt va con esta idea ya de entrada de un poco romper con eso, porque quiere ir a escuchar a alguien que sabe que no es, o cree por lo menos que no es solamente un monstruo y nadie más. Y la impresión que se lleva es un poco complicada, porque más allá del clima de show que había en el juicio fue hecho en un lugar cuya traducción es la casa del pueblo y que tenía la disposición teatral. Es decir, Eichmann estaba detrás de una vidriera, sí. Y en torno a un escenario estaban los fiscales, estaban los jueces, estaban los testigos. Sí, había muchos oyentes. Claro. Aparte porque ya que decía lo de las películas, vi una película hace poco de Eichmann, bueno, es más sobre el Mossad y cómo lo sacan acá, pero estaban las imágenes verídicas del juicio y la verdad que era impresionante. Sí. Hay mucha gente. Y es interesante porque lo que dice Arendt es que en realidad el problema es que se intentaba plantear al juicio como un juicio cuyo objeto era el sufrimiento del pueblo judío. Bueno, si bien fue Ben Gurion quien pidió o quien organizó todo esto, quien pautó también un montón de cuestiones, por ejemplo, que el juicio fuera en hebreo, con traductores de por medio, cosa que para Arendt es muy complicado porque las traducciones del hebreo al alemán son prácticamente imposibles de llevar a cabo en simples términos. Y si bien Ben Gurion no estuvo presente en el juicio, sí convocó a un fiscal que fue el acusador, o el que tomó el rol de acusador, por llamarlo de alguna forma, que fue un tal Hausner. Este Hausner sostenía, de manera quizás indirecta, que solo los judíos podían juzgar a sus propios enemigos. Contrariamente a lo que se había planteado en los medios, que era que iba a haber un público que respondiera a la opinión global y opinión general de todas las naciones del mundo, que fue lo que primero se intentó hacer, porque de hecho los primeros en llegar fueron periodistas de todo el mundo, pero que con el correr de las sesiones cada vez ese público iba desapareciendo y se iba llenando más el público de un montón de judíos, primero jóvenes, a los que se intentaba dar una visión de todas las tragedias que se habían pasado para que no volvieran a pasar lo mismo,
Y finalmente, después de ancianos, que ya en realidad medio que no tenían, según palabras de Arendt, necesidad de escuchar esas cosas porque las habían vivido o tenían gente que las había vivido. Entonces, si bien el clima obviamente era muy susceptible, muy sensible, también es cierto que no todo estaba saliendo como Ben Gurión lo planeaba, porque había alguien que estaba intentando darle una vuelta de rosca al juicio un tanto más objetiva, en palabras mías, desde el punto de vista jurídico. Este señor, que era Noye Landau, perdón por mi mala pronunciación, era un señor que aparentemente era un poco más imparcial y no se dejaba llevar tanto por este clima dramático que el juicio planteaba. Dramático, bueno, justamente Hannah dice que un juicio es un poco similar a un drama teatral, en el sentido de que hay un sujeto activo que es a partir del cual comienza la obra y a partir del cual termina la obra, y que es central. Y ese sujeto activo, que es nada más y nada menos que Eichmann, es un señor bastante particular. Ella lo describe de una forma que genera hasta cierta lástima. Dice que estaba detrás de una ventana, medio agachado, como encorvado, medio pelado, que no hablaba más que cuando se lo respondía, que no se inmutaba ni siquiera cuando el mismo fiscal le decía: este monstruo que tenemos aquí sentado es... etcétera. Y que lo único que se le movía era la boca cada tanto porque tenía un tic, aparentemente. Es una imagen bastante gráfica. Bueno, todas las imágenes son gráficas. Es una postura, perdón, bastante gráfica. Además, Hannah Arendt también nos cuenta que un poco el antisemitismo en esa época había quedado descartado a nivel mundial casi, pero no por una cuestión de empatía y de simpatía con los judíos, sino por un rechazo general que había a Hitler, ¿no? También recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, más allá de lo que había pasado con los judíos, así también como gitanos, homosexuales y demás personas que habían sufrido en el Holocausto, también había un clima hostil a la cuestión de Hitler por la guerra. O sea, los países que habían salido victoriosos, si se quiere, en la Segunda Guerra Mundial lo odiaban a Hitler porque era su enemigo, o había sido el enemigo, y los países que habían estado con él y habían fracasado, por llamarlo de alguna forma, también lo odiaban porque no había... les recordaba algo que claramente no les había salido como ellos lo planeaban, quizás. Bueno, cuando hablamos de Eichmann, de quien estamos hablando es de alguien que llegó a ser teniente coronel de las SS y alguien que fue armándose de alguna u otra manera su poder. Sin embargo, o su posición. Sin embargo, él no se consideraba a sí mismo un antisemita. Aseguraba que nunca había matado judíos, aunque lo habría hecho si se lo hubieran pedido. Lo hubiera hecho si se lo hubieran ordenado. Él en todo momento se excusaba diciendo que solamente seguía órdenes. O sea, como que era un funcionario, básicamente. Totalmente. Justamente, la idea de la banalidad del mal viene acompañada de esto, de cómo la gente cumple una función en una determinada sociedad y de cómo esa función está sujeta a las cosas que pasan en esa época, a las cosas que pasan en esa sociedad. Heidegger mismo decía en algún momento que cada época le asignaba a algo una determinada verdad. No sé, decía que la ciencia era la verdad de esta época. Bueno, en términos de justicia, también cada época construye, o en términos de legalidad, cada época y cada lugar construye su propia justicia y su propia legalidad. Por eso, cuando a Eichmann le preguntaban en qué sentido, o mejor dicho, le preguntaban si se sentía culpable, él decía que no se sentía culpable. Pero nunca le preguntaron realmente en qué sentido era que no se sentía culpable, o especificaron en qué sentido era que le estaban preguntando si se sentía culpable o no. Él se sentía culpable ante Dios, pero no se sentía culpable ante la ley, ¿no? En algún punto siempre recurrimos a alguna verdad para tratar de esquematizar nuestro día a día, nuestra cotidianidad, y tratamos de recurrir a esa verdad como algo que es estático y en algún punto nunca cambia, y es, a fin de cuentas... que sea un ancla. Claro, el ancla que nosotros tenemos para vivir. Bueno, en este sentido quizás el ancla de Eichmann era un poco esto, Dios. Bueno, seguramente Dios tiene miles de interpretaciones, pero para él quizás tenía una sola. No lo sé. Que iba a decir que de hecho no es culpable ante la ley. En términos legales, todo lo que hacía... En términos legales... era correcto. legal, sí. Él era un trabajador Casi del que Estado. diría que lo ilegal hubiera sido no hacerlo. Claro. Sí. Bien. Por eso hay que señalar muy bien, y esto lo deja bien en claro Hannah, qué es la legalidad, qué es la justicia y qué es lo bueno y lo malo, ¿no?
esta idea de la banalidad del mal también viene a cuesta de que dividir las cosas entre lo que está bien y lo que está mal es meramente subjetivo. Está bien, podemos ponernos en el relativismo absoluto y decir que la objetividad no existe, eso es otra discusión, pero en términos de un consenso general social, el bien y el mal siempre son subjetivos y siempre van a cambiar en la historia. Entonces, quizás lo que podrían decir otras personas es que hay que generar políticas determinadas para que, más allá de la connotación del bien y del mal, la justicia sea aplicada de determinadas maneras. No importa, discusión aparte. Entonces, Eichmann, nos preguntamos, ¿no? No era antisemita necesariamente. Bueno, bien, ¿qué es lo que llevó a que formara parte de todo eso? Y acá entra un poco en cuestión el problema de la reflexión constante y la no reflexión constante. A Eichmann lo que le interesaba era ascender en algún punto en la pirámide social de la época. Él quería ser un poco una persona exitosa y de hecho llegó a serlo. Hasta que, bueno, cayó todo lo que fue el régimen. Si nos remontamos a pensar un poco entonces qué rol ocupa en la sociedad Eichmann, no es un rol del que esté exento nuestra sociedad hoy en día. Hay un montón de personas que solamente aspiran a escalar un poco en la pirámide social, siguiendo determinadas normas, siguiendo determinadas acciones, y que los llega a estar en algún punto en lo que ellos considerarían el éxito. Sí, que muchos de ellos son burócratas. ¿Cómo era esto? Muchos de ellos son... Lo que tratan sobre otras cosas, ¿no? Estaba pensando en los pactos de los abogados, por ejemplo. Muchas veces hacen tratos simplemente para mantener... su estatus. Sí, un determinado récord, digamos, y poder cerrar los crímenes más rápido, las causas más rápido. Sí. Misma noción, por ejemplo, en las grandes empresas, ¿no? Cuando de repente meten jóvenes que un poco empiezan a meterse y a alienarse, perdón por la palabra, en esa empresa y empiezan a escalar dentro de esa empresa hasta llegar a convertirse en grandes accionistas y están sumamente contentos con eso, más allá de que el resto de los aspectos de su vida sean distintos. Bueno, eso obviamente es meramente reflexión nuestra o mía, no es que Hannah hable en estos términos. Respecto a la banalidad del mal, es algo que, llegado a este punto, podríamos relacionarlo con la indiferencia. La falta de empatía hacia lo que están atravesando las otras personas. La falta de empatía hacia lo que están pasando no solamente 2 o 3 personas, sino lo que está pasando en una sociedad entera. Y con esto yo quería más o menos ir cerrando un poco y tirar algunas conclusiones más a punto. Que es que lo primero que tenemos que hacer cuando analizamos cualquier aspecto que consideremos malo o bueno es tratar de entenderlo desde un punto de vista, desde la perspectiva de eso que estamos considerando malo o bueno. En la antropología existen 2 conceptos que son étic y émic, que vienen justamente de phonetic y phonemic, o fonética y fonémica. No sé si quieren definirlos mejor ustedes, yo me confundo el émic con el étic. Émic sería un poco la visión de los actores con respecto a lo que está sucediendo. Se utiliza en general para hablar de categorías nativas versus categorías científicas o universales, que son las que utiliza el antropólogo o el etnógrafo cuando va a estudiar, digamos, una determinada cultura. Pero está bueno utilizarlo en este sentido. Porque, a ver, ningún etnógrafo que yo sepa estudió a los nazis, y mucho menos en esa época, con esas categorías, pero... No, pero yo creo que se puede utilizar y se ha utilizado mucho en términos más grandes, para ver qué es lo que dicen los actores que están haciendo, qué es lo que quieren hacer y qué es lo que uno puede ver que en efecto hacen, y pueden mezclarse. Puede ser que hagan lo que digan o que lo que hagan vaya en correlación con lo que digan, o puede ser que no. Claro. Sí. Bueno, justamente la visión de espectador y la visión de los que lo viven. Claro. Justamente, si no nos metemos en esa visión de las personas que están viviendo esto, tanto de un lado como del otro, sin justificar esto, obviamente, de todas las masacres que ha habido y sin justificar para nada todas las tragedias que ha habido, no podemos llegar nunca a poder prevenir cosas que quizás queramos prevenir. Como claramente queremos prevenir un holocausto. Yo creo que nadie, o muy pocas personas concretamente, quieren vivir eso. Sin embargo, cuando recurrimos a esos recursos de, los nazis son una manga, estaban todos locos y andás a ver qué era lo que les pasaba por la cabeza, una manga de monstruos. En realidad lo que estamos haciendo es crear un oscurantismo que a lo único que lo que puede llegar es a que alguien vea y diga, bueno, voy a sumergirme un poco más en medio de esta oscuridad
y de repente encuentra algo que no se lo planteaba como se lo había planteado. Y cuando alguien encuentra algo que no se esperaba encontrar, pueden pasar muchas cosas, entre ellos puede pasar que lo adopte. Y no podemos caer en eso. Estas son un poco las conclusiones mías de lo que yo fui sacando en torno a este hermoso concepto que seguramente vamos a volver después, que es el de la banalidad del mal. Sí, yo lo que quería un poco comentar de esto es que usualmente cuando se hacen esas lecturas sobre, no sé, el proceso del nazismo, lo mismo que hablamos nosotros, el genocidio en Ruanda, el genocidio en Armenia, uno no puede solamente enfocar en los actores, porque sí, hay algunos actores que sí son muy responsables. Eichmann probablemente fue muy responsable de esto, más allá de todo esto que dijo, que es muy interesante. Pero también hay que poder explicar el clima de época, digamos. Porque toda la gente, o mucha gente en esa época, estaba más o menos de acuerdo. O sea hay fotos, digamos, de gente de la Alemania nazi denigrando a un judío. Claro, ellos no eran los oficiales que estaban en los campos de concentración, pero también eran parte de todo este proceso. En Ruanda lo mismo, con esto de que la gente salía a matar a sus vecinos, y hay muchos de estos casos. Entonces lo que se debe explicar, más que lo que hicieron determinados actores, que es muy importante, es el clima en el que se generan todas estas cuestiones. Bueno, de hecho, algo que se da un poco a entender es que Eichmann fue Eichmann, pero podría haber sido cualquier otro general nazi grande que hubieran, grande en términos de poderío, que hubieran encontrado. De hecho, uno de los argumentos principales que se utilizó para enjuiciar a Eichmann fueron 29 volúmenes de un ministro nazi de Polonia que tenía como una especie de diario donde dejaba sentado muchas cosas que iban pasando. Y en un momento determinado, ahora no tengo anotado el nombre del defensor de Eichmann, el defensor en términos de abogado pagado por el Estado para que el juicio fuera un juicio. Claro. Le hace una pregunta al fiscal: bueno, y en estos 29 volúmenes de los que estamos hablando, ¿en algún momento está el nombre de Eichmann? No. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad Eichmann se lo estaba enjuiciando por algo mayor. O sea, se lo estaba enjuiciando no en términos de, bueno, vos sos un soldado e hiciste estas cosas, y sos un criminal e hiciste estas cosas, y sos un genocida e hiciste estas cosas, sino, bueno, vos fuiste de la mano con esto. Pum, pum, Claro. pum. Como un representante de lo que era para ellos en la Alemania nazi, digamos. Ujú. Bueno, ahí Y en ese sentido volvemos. Estamos hablando más de un show que de un hecho práctico para prevenir algo terrible. dos películas, entre todas las películas que vi sobre el nazismo, que reflejan muy bien esto. Una sería El huevo de la serpiente, que es una película espectacular, que refleja un poco lo que se vivía antes del ascenso al poder de Hitler. Y La caída, que ya tiene que ver con la caída de los nazis, pero que también demuestra muy bien el clima de época y con muchos datos históricos muy precisos. Lejos de otras películas que prácticamente no te muestran a los nazis, te lo muestran que aparecen y matan a alguien porque sí, sin ninguna razón, y te muestran siempre el punto más atroz y le quitan muchísima complejidad, te lo ponen en términos de buenos y malos, más de buenos y malos, de monstruos y personas, digamos. Claro. Y algo muy interesante es el concepto de la banalidad del mal. Es una frase muy También rica, porque se el mal puede- es banal. Es loco porque, es loco porque Sí. se puede ver de ambos lados, o sea, ¿no? Hablamos de la banalidad del mal y hablamos de buenos y malos en el sentido de, bueno, los judíos buenos y los nazis malos, pero seguramente los nazis podrían haber hecho el mismo análisis al revés. De hecho, así, De hecho, nosotros lo somos han hecho, buenos, sí. ustedes son malos, y en los genocidios que hemos visto antes también pasaba esto, ¿no? O sea, no es que de repente somos malos porque queremos ser malos y nos gusta matar porque nos gusta matar, no, todo lo contrario, hay que matarlos porque son los enemigos. Y la construcción del enemigo es siempre algo que va ligado en relación a un fin político. En este caso, bueno, vamos a descartar esas discusiones porque son mucho más profundas. Pero No, una cosa que quería decir sobre esta complejidad que estamos introduciendo en esto de buenos y malos, algo que es muy polémico, pero que se está hablando mucho ahora, es lo que está haciendo el Estado judío con Palestina. Guarda que nos pueden censurar. Guarda que nos puede censurar, sí, pero me voy a hacer boludo y voy a decir que algunos dicen que lo que está haciendo el Estado judío en Palestina es un genocidio, de la misma manera que a ellos le hicieron en el nazismo. Sí. Entonces, no podemos hablar de buenos y malos, o por lo menos no podemos hablar de buenos y malos de una manera absoluta, como si siempre fueron. También está esta perseguidos. cuestión de la culpa, como decías, que Paul Kagame mantenía a los Hutus en términos de recordarles que ellos fueron culpables de un genocidio. El Estado de Claro. Israel también se consolida mucho en base a eso. En Sí, base a Claro. la culpa y a Nosotros llamar a fuimos cualquiera víctimas también. antisemita. Y... sí, que es de hecho algo que no inició necesariamente, pero que en Ben Gurión ya estaba muy presente en el año 61.
y que sigue hasta la actualidad, y que yo acá no quiero ponerme conspiranoico ni sacar conclusiones que claramente no van a llegar a ningún lado, ¿no? Pero sí, pero a ver, los fines políticos que pueden estar detrás de esto, de esta cuestión, de esta cosmovisión que se va reflejando y que constantemente se va alimentando y acrecentando, ¿no? Porque en todo momento van saliendo películas nuevas. Por ejemplo, en Netflix, si uno mira Netflix, está lleno de películas dramáticas sobre el Holocausto, y no así sobre, por ejemplo, el genocidio armenio o Ruanda. Bueno, ¿por qué es esta cuestión? Bueno, si analizamos un poco de dónde vienen todas estas películas y de dónde viene toda esta cuestión publicitaria... De Soros, nada, mentira. No, por favor. Viene también un poco de la mano de todo lo que está pasando en esa zona de Medio Oriente, donde hay un montón de cosas que ya sabemos. A ver, Sí, dejamos ahí para esa no... étnica Sí. tremenda. Igual el tema de Ruanda se trató en una película que es Hotel Ruanda, pero bueno, sin embargo también no le envidia nada a las películas Sí, del Holocausto. la película que trata más de ser lo emocional, no tiene tanto rigor. Yo, para cerrar con una comparación, quería hacer una comparación rápida entre lo que fue el Holocausto judío y lo que podemos llamar el Holocausto armenio, que ambos tuvieron una técnica específica y premeditada y planificada de genocidio, que los estados donde surgieron estos genocidios eran controlados por un partido único, los jóvenes turcos y los nazis en el otro, que fue una destrucción organizada de un grupo humano y que para eso contaba con unidades especiales, las SS en Alemania y en Armenia los Hamidiyye y Teşkilatı, es difícil de pronunciar, y que la finalidad era la limpieza de los grupos minoritarios, y que si bien se tenía como eje a un grupo en particular, en Alemania a los judíos y en Armenia a los... No, en Turquía. y en Turquía a los armenios, también se atacaba a otros grupos minoritarios. Si bien esto era el eje, vos hoy mencionaste los homosexuales, los testigos de Jehová, los gitanos, y en Armenia, en el caso contra los armenios, también afectaba a los griegos, a los kurdos, a los asirios. Y bueno, otro paralelismo también podría ser que finalizada la Primera Guerra Mundial se creó el Estado armenio y finalizada la Segunda se crea el Estado judío. Perfecto. Estos estados no son comparables. No, igual, no, para nada. Por supuesto, estamos hablando de dos mundos plenamente distintos. La construcción de un estado y del otro son totalmente distintos, pero el contexto histórico terminó en Estados tiene sus cosas en común. Bueno, y algo que es un poco una reflexión del programa, este es un tema muy difícil de tratar. Nosotros en general tratamos de hacer chistes y hacerlo un poco más familiar, pero la verdad es que no es para hacer muchos chistes. Y además es algo que no tratamos mucho en la carrera. En este caso fue más por el seminario que habíamos hecho, porque él hiciste un trabajo de Armenia. Entonces se nos dio que queríamos hablar de esto porque nos reinteresa, pero no es algo que hablamos de la carrera y que tienen características muy distintas a lo que nosotros estudiamos. Y que es muy difícil tratar en tan poco tiempo. Armenia son casi 2000 años de historia, en el caso de Ruanda también, y hay un montón de trabajo antropológico en base a los grupos. Sí. Muchísimo contenido. Y que el antropológico es muy interesante, el discurso antropológico es muy interesante sobre esto porque, de nuevo, siempre se usa este prejuicio racial o étnico de grupos que son supuestamente homogéneos para justificar estas matanzas y otras represalias. Y bueno, nos vamos con una canción. Sí, una canción de Sogomonian, más conocido como Komitas, que fue un sacerdote armenio y también musicólogo que recorrió lo que era el Imperio Otomano para recoger las músicas tradicionales armenias. Es un músico muy conocido en Armenia, por supuesto. Acá no. Y es un músico muy interesante, nació en 1869. Y nos vamos a despedir con una canción que se llama, en español, se llama Pequeña Perdiz, digamos. Quería leer un pedazo de la letra porque es muy linda. Dice: el sol salió detrás de las nubes oscuras y la perdiz se voló desde la orilla de la verde selva. Trajo saludos de las flores. Bella perdicita colorada, ese sería el estribillo que es Sirunik. Bueno, ahora la van a escuchar. Manija. Tu nido está tejido con flores, lirios, narcisos y margaritas, brillando con gotas de rocío. Te duermes y te despiertas con una canción. Tus alas son dulces y moteadas, pico fino, piececitos rojos. Das saltitos con tus piecitos rojos, cuidando a tus hijitos. Cuando te hayas posado en una roca cubierta de musgo, recitarás un salmo a las flores, alegrando los cerros y los valles, animando al mar de la tristeza. Esto lo tendría que haber leído Mali, pero bueno. Salió eso.
Bueno, esta letra fue escrita por Tumanyan y la música es de Komitas, el músico que mencionábamos, que fue un músico que se escapó del Imperio Otomano cuando empezó esta persecución a los armenios y se volvió loco ya en los últimos años de su vida y murió en 1935 en Francia, que es donde él se había refugiado, y se atribuye la locura que él sufrió por las cosas que había visto en base al genocidio armenio. Pero bueno, escúchenlo, hay los videos musicales de él sí que están, hay mucha música de él dando vueltas por internet, quizás la historia y sus trabajos es más difícil de encontrar, pero a menos que lean armenio, por supuesto. Así que bueno. Bueno, nos vamos. Stuha peren kakaf tera kana sa